Pues la verdad es que desde que conocimos la noticia nos extrañamos. Mucha gente nos ha escrito y nos siguen escribiendo ahora mismo a través de nuestras vías de contacto, y gracias por la acogida a través de esa plataforma de cadenaser.com, donde la gente puede ver sus preguntas. Gracias, como siempre, por hacer de este programa algo sumamente interactivo y que llega a tanta y tanta gente que nos abrumáis y aprendemos todos juntos. Mi idea es, vamos a ver si podemos arrojar un poco de luz, si alguien sabe algo. Asu Rodríguez, un chico que además solía disfrutar del montañismo, que llevaba su tienda de campaña y su saco habitualmente en el coche. Parece ser que los últimos datos son de hace unos 15 días. Unos ciclistas ven cómo se estrella con su coche, es algo rarísimo, y sale corriendo del coche. Al parecer tira una documentación a un barranco y sin rastro. Mucha gente nos escribía recordando, casi por reflejo mental, ¿no?, el accidente del niño de Somosierra, pero estamos seguros que la historia de Asu Rodríguez no va a acabar así. Sería terrible pasar 25 años sin tener más noticias. Estamos seguros de que esto pueda acabar bien. Espero no equivocarme, al menos es un deseo. Sé que esta noche nos escuchan muchos amigos que están en la Guardia Civil de Madrid y de la Sierra de Madrid, y que esperan cualquier ayuda vuestra. Y como siempre, si alguien sabe algo, es momento de actuar, porque pinta muy extraña esta desaparición. Para saber un poco lo que ha pasado, lo que se está investigando ahora mismo, me gustaría que escucharais la crónica breve de David Guerrero, nuestro compañero en la SER, en la Sierra, y que entendáis todos los datos de esta historia, que de verdad es enigmática, pero ojalá tenga buen fin. Ojalá tenga buen fin. Y en un instante vamos a hablar con los representantes de la Guardia Civil que están llevando las investigaciones, con los portavoces que saben la última hora, porque puede que ahora a las 3:11 hayan cambiado las cosas. De momento lo que sabemos es esto. Cuando se cumplen 15 días de la desaparición de Asu Rodríguez, montañeros especializados, protección civil, bomberos voluntarios y policía local han desarrollado junto a la Guardia Civil una batida en esta zona de sierra entre Miraflores y Canencia para descartar definitivamente la hipótesis de que el joven de 27 años se hubiera perdido fruto del aturdimiento del accidente previo a su desaparición. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil. La propia familia nos indica que solía llevar en el vehículo un saco de dormir y una tienda de campaña, por lo tanto no podemos descartar todavía que hubiera decidido acampar en algún lugar que no hemos localizado. Se han mirado todas las casetas y lugares que hay en la zona, pero no hemos tenido suerte. Y por otro lado, tampoco podemos descartar, puesto que es una persona mayor de edad, que sea un abandono voluntario del domicilio. La hipótesis de haberse perdido en la sierra en las últimas semanas ha ido perdiendo fuerza. Los esfuerzos del importante dispositivo de búsqueda, que sigue sin obtener éxito, y la dura climatología de estos días en esta zona de la sierra madrileña menoscaban la primera de las líneas de investigación de una desaparición cuanto menos curiosa. La zona del puerto de Canencia, que es donde desapareció, pues bueno, ahí hay una inclemencia meteorológica, lleva nevando varios días por las noches y además, pues bueno, la temperatura cae de una forma terrible. Por lo tanto, hay ciertas unidades, como es el helicóptero, que no puede estar participando porque no tiene visibilidad suficiente, y ahora mismo están participando unidades del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, está participando Seprona, están participando las unidades territoriales de la compañía, y también están participando perros especializados en la búsqueda de personas. Recordemos que el pasado 3 de abril, después de salirse de la carretera tras colisionar con una valla en Miraflores de la Sierra, y según los testimonios de unos ciclistas que pasaban por la zona, el joven salió ileso y corriendo del vehículo, tirando la documentación de este por un barranco. Esta es la última pista que maneja la Guardia Civil sobre la desaparición de Asu Rodríguez. Mide unos 70 metros, es moreno, tiene barba corta y poblada, un hoyuelo en la barbilla, una cicatriz en forma de estrella en la muñeca izquierda y un pendiente negro en cada oreja. Vestía vaqueros y camiseta el día de su desaparición. Y es que, excepto el vehículo y la documentación en un barranco de la Sierra madrileña, Asu Rodríguez no ha dejado rastro. 3:14. La pregunta es, para redondear, ¿no?, acabar cerrando el círculo, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien que está ahí sabe algo? Me gustaría saber la última hora, y para eso contamos con Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil, que está llevando estas investigaciones en la Sierra de Madrid. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguna novedad, última hora, de este caso tan raro en parte, no? Bueno, pues sí es raro. De momento novedad no tenemos ninguna. Sí se están recibiendo llamadas en el puesto de la Guardia Civil de Miraflores, en las que, bueno, algunas personas nos manifiestan que vieron a este joven, a esta persona, pues por las calles de Miraflores. Por lo tanto,
Bueno, nosotros no hemos desatendido la búsqueda en la zona del monte, porque evidentemente no podemos desatenderla, pero también nos está ayudando a que tenemos también que fomentar la búsqueda pues en poblaciones, porque podría tratarse, ¿por qué no?, de una desaparición voluntaria. En la zona exacta del accidente, ¿podría tener algún tipo de accidente geográfico, nunca mejor dicho, o algún lugar pensando en que este hombre se haya caído a algún sitio? O eso imagino que lo habéis peinado arriba y abajo y no hay nada, ¿no? Pues lo hemos peinado en varias ocasiones, porque además lo que nos está ocurriendo es que desgraciadamente la climatología tampoco nos está acompañando. En la zona de la sierra pues está haciendo mal tiempo, incluso ha nevado, las temperaturas son muy bajas, pero bueno, son zonas en las que hay numerosas casetas. La familia nos dice que este joven llevaba siempre la tienda de campaña y el saco de dormir en el coche, y esos efectos no han aparecido. Por lo tanto, seguiremos de momento peinando la sierra, porque la Sierra de Madrid es muy grande. Claro. Mercedes, ¿algún caso parecido que tú recuerdes? Bueno, pues tenemos un caso que además es reciente, que es el que ocurrió por las Navidades con un joven en Manzanares, en el cual tampoco hemos abandonado la búsqueda, y ahí sobre todo están incidiendo los compañeros del Servicio de Rescate en Montaña, que ellos mismos reconocen que se están encontrando con enseres que jamás pensaron que localizarían. Hemos recuperado de momento gran cantidad de guantes y de efectos de montaña que están siendo reconocidos por los familiares sin que tampoco haya habido suerte hasta ahora. ¿Y de este último muchacho también se ha encontrado algún tipo de prenda o algo? Nada. Desgraciadamente de momento no hemos encontrado nada, pero bueno, nosotros la esperanza tampoco la perdemos. No sabemos si este hombre estaba herido. Quienes le vieron el accidente, ¿había algún tipo de...? ¿Se puede saber si era un accidente más o menos grave o algo leve? Bueno, el accidente, el coche realmente dice que era un accidente bastante, cuanto menos aparatoso. Al parecer dio 2 vueltas de campana y finalizó en una zona de recta, pero los testigos presenciales del accidente lo que nos manifiestan es que salió corriendo del coche. Se han comprobado centros de salud y hospitales, y bueno, pues no ha acudido ninguna persona que corresponda ni con las características ni con la identidad de este joven. Y vosotros que vigiláis constantemente y el tráfico, pues bueno, con todo lo que tiene, ¿no? ¿Es habitual, Mercedes, yo no sé si es estado de shock o qué puede ser, son hipótesis desde luego, pero que alguien pierde incluso la orientación, el sentido de la realidad después de un golpe? Hombre, después de un fuerte golpe normalmente pues incluso hay pequeñas pérdidas de memoria. Lo que ocurre es que cuando alguien tiene esos síntomas, lo más habitual, y todos los estudios dicen que lo que se hace es buscar ayuda. En este caso, no, a todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido desaparecer. Por lo tanto, pues bueno, es un caso que tiene ciertas partes de extrañeza, evidentemente. Te agradezco de verdad un montón que estés con nosotros, porque no te imaginas, Mercedes, la cantidad de gente, además hoy en día con las tecnologías y bueno, con el seguimiento del programa, nos están escuchando pues unas 800.000 personas. Claro, la gente quiere ayudar, ¿no? Y a veces y es la última pregunta, yo no sé si se ayuda más o no, dando, por ejemplo, ahora la oportunidad que la gente contacte, ¿no?, con la Guardia Civil, que es lo que tiene que hacer, lo primero. Pero por otro lado quizá también llegan muchas observaciones que luego no son tales. El hecho de que un caso de este tipo se haga tan público también tiene su lado un poco oscuro, ¿no? Bueno, tiene la parte negativa, que en muchas ocasiones el que la gente evidentemente tiene el afán de ayudar, pues nos hace llamadas que no son verídicas, pero siempre es preferible comprobar una llamada que no es verídica. Eso quiere decir que la gente pues bueno, está dispuesta a colaborar y que nos llama y que tiene contacto con nosotros, que no que alguien vea algo, no nos llame y luego tuviera relación. Por lo tanto, el que quiera llamar, el teléfono directo de Guardia Civil es el 062, podrán contactar ahí a través de las unidades de la Guardia Civil, que derivarán su llamada con la unidad que está llevando este caso. Pues es lo que hay que hacer, desde luego, y nos parece una conclusión idónea, ¿no?, para que vamos a ver si entre todos podemos echar una mano y esto se resuelve, porque mucha gente, fíjate, Mercedes escribía, claro, también la fuerza de los iconos, ¿no?, recordando, tú te acordarás también, el famoso accidente hace muchos años ya de Somosierra, donde desapareció el niño Juan Pedro Martínez Gómez después de un accidente. Exacto. Hombre, que no ocurra lo mismo, ¿verdad?, que no tengamos 25 años sin saber de este hombre. Efectivamente, lo suyo es que, sobre todo para la tranquilidad de la familia, y bueno, yo quiero animar, porque igual Asur nos está escuchando, que bueno, pues que cuanto menos, si por lo que sea ha ido voluntariamente,
que bueno, una llamada a sus padres, por lo menos los tranquilizará y también evitará que bueno, pues que le estemos buscando si él no quiere regresar. Mercedes, te agradecemos toda la audiencia, un montón, que estés a estas horas y gracias por la labor que hacéis. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Gracias a toda la gente de la Guardia Civil, que además sabemos que nos sigue especialmente porque son los que vigilan la noche y los que saben tantas cosas. Si algún día nos dejaran hacer una desclasificación de archivos de la Guardia Civil, madre mía, íbamos a encontrar cosas maravillosas del ámbito del misterio, por ejemplo, porque son los que están ahí, los que están hablando con los testigos, los que primero llegan. En fin, ojalá tengamos buenas noticias, pero esto pinta raro. Hay mucha gente que desaparece en la montaña española, no se habla mucho de eso, pero mucha más gente de lo que las personas creen. Hablamos de grandes cordilleras en el mundo, viajes, expediciones, y sin embargo hay sierras españolas bien traicioneras que tienen todavía un cupo de desaparecidos, de los que no se ha encontrado nada, demasiado alto para lo que es España, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo además aquí veo un elemento a añadir bastante claro. Vamos a ver, aunque Asur tuviera un conocimiento amplio de la Sierra de Madrid, hay que pensar que el perderte o el desorientarte en una sierra es bastante fácil. La cantidad de montañeros y de gente que ha desaparecido, hasta buscando setas, que son casos curiosos, que ha desaparecido y nunca más se ha encontrado, pues es amplio en España. De todas formas, sí hay un elemento que cuando escuchábamos la entrevista me parece fundamental, y es que yo lo he visto en mi vida en 2 ocasiones, y es una amnesia parcial. La gente está acostumbrada a pensar que cuando te das un golpe en la cabeza importante, puede haber un caso de amnesia total. Eso jamás lo he visto, pero yo he visto 2 casos de amnesia parciales en mi vida, pues porque durante muchos años he jugado a rugby, y lo que he visto en la cara de mis 2 compañeros es un rostro de pánico. Pues claro, cuando sales del estado de semi-inconsciencia, que puede durar poco, medio minuto, unos segundos, claro, es que no recuerdas cómo has llegado allí ni qué haces allí. Yo, por ejemplo, recuerdo los 2 casos que he visto. El primero fue jugando en la Facultad de Derecho en Granada, pues un compañero mío, y me decía, me reconocía, me decía: Juanje, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago vestido así? Ni siquiera era consciente de ser jugador de rugby. Sí, era consciente de ser jugador de rugby, sabía que yo era su amigo Juanje, que estaba... Pero no, ¿qué hacía ahí? No, ¿qué hacía ahí? Ni recordaba las últimas horas, no recordaba que había almorzado, no recordaba... Sabía que tenía que jugar un partido, pero no sabía ni cuándo se había vestido, ni qué hacía allí, y en una cara de pánico. Claro, pero yo digo, muchas horas. En un lugar como Miraflores de la Sierra, que tampoco es, el Confín, con muchas carreteras, ¿nadie lo ha visto este chico? No, pero yo a lo que iba es, imagínate que te pegas un golpe en la cabeza importante, y no tienes a nadie a quien reconozcas, y tienes una sierra alrededor que además piensas que puedes conocer un poco el campo y te quieres apegar a lo que conoces, y este chico, ojalá me equivoque, pero tiene muchas papeletas para poder verse extraviado. Ojalá que siga. Tenía una serie de problemas, que al parecer estaba un poco depresivo por últimos acontecimientos que habían ocurrido en su vida, como el perder a un abuelo, también un asunto con una perrita a la que quería mucho, que estaba un poco deprimido, con lo cual también apuntan la posibilidad de que pudiera haberse ido totalmente consciente. Pero lo del accidente es lo que nos suena raro, ¿no? 2 vueltas de campana. Es que a lo mejor ya es lo que le hizo ya reaccionar del todo y querer dar un vuelco, no de coche, pero sí a su vida. Claro, ¿y dónde está? Es decir, no se desaparece tan fácil. Oye, que muchas personas luego desaparecen y a los 25 años han aparecido, y están en otros países y han hecho otra vida y no han querido saber nada de la vida que tenían ojalá antes. En última instancia sea esto antes de una desgracia, ¿no? Sí, porque la verdad es que en este programa hablamos de muchas cosas, y cosas que causan a veces el susto y el miedo de nuestros oyentes, pero a mí una que a mí personalmente me impresiona y me da miedo es que hay gente que desaparece y que no vuelve a aparecer. En los archivos policiales ahora mismo hay cerca de 12.000 casos, unos 200 de menores que están pendientes de resolver.
un porcentaje habrá desaparecido por propia voluntad, pero vamos a ser generosos, vamos a decir el 50%. ¿Qué ha sido de los otros 6.000? Esa pregunta es de las que prefiero no plantearme a menudo, porque es de las que no encuentro una salida satisfactoria y personalmente me inquietan. Y espero que no sea este caso y que este se resuelva felizmente. Yo en el año 2000 vi uno de los archivos del Grupo 20, lo que se llamaba Desapariciones Extremas, trasladado a una sociedad de búsqueda de desaparecidos, y lo hice como fotografía, que me acuerdo que la comenté mucho con el director de la revista, Fernando Jiménez del Oso, la fuerza que tenía aquello, porque eran carpetas y carpetas, ¿os acordáis? Sin rastro, ¿no? Y ponía desapariciones extremas, niños, ancianos. En muchos había casos de gente que iba en la bici por la carretera en la ciudad y no aparecería ni en la bici. Había casos de personas que estaban, no sé, en un aparcamiento, y que personas que salían de su banco en Talavera y no les daba tiempo ni a cruzar la calle, o sea, sin rastro. Y también la dificultad en este país y en cualquiera de investigar la desaparición, ¿no? Pero, de verdad, Santi, vemos casos, historias, pero ver todos esos acumulados cogiendo polvo, por desgracia, con las fotos arriba, me acuerdo del último caso, uno de los últimos, de un niño desaparecido en el monte, en Zamora. Ese es otra. Porque es que no hay que olvidar que en los últimos 3 años ha habido media docena de desapariciones de niños que no se han resuelto. Que no han vuelto, sí. Y nunca se ha vuelto a saber de ellos, eso sin contar la célebre Madeleine McCann. Pero es así. Y la verdad es que, insisto, o sea, puedo hablar con relativa alegría de fantasmas, de asesinos, de amigos, como ahora vas a hablar. Sí, pero desde luego, si algo me encoge el pecho, sí, cuando hablo, es esto, que no tiene nada a lo que agarrarse. Y además aquí, Santi, no hay opinión. Yo creo, yo digo, yo pienso. No, es que no están. Y punto. ¿Sabe alguien algo, Carmen? ¿Alguna? No hay tampoco. Y mira que nuestra audiencia es al instante, o sea que nadie sabe nada. Pero nosotros seguimos activos, y cualquier información interesante, desde luego, la remitiremos a la Guardia Civil. Que nuestra audiencia, sí, en cualquier momento lo ve, se hubiera puesto en contacto con las fuerzas de seguridad, porque es lo que hay que hacer. Y se ha difundido la fotografía de este chico y se ha dado la noticia a muchos medios de comunicación. He dicho lo de amigos de Santi Camacho porque quiero que nos presente una serie de personajes. De vez en cuando pasearán por aquí algunos individuos, porque yo he pensado a veces en los amigos de Santi, esos con los que comparte informaciones. En fin, yo no quiero que va a ser extraordinario, además a su manera, a su manera. Pero antes me vais a permitir, vamos a ver si Geray tiene por ahí alguna pieza un poco cósmica, porque estas sintonías cósmicas habitualmente se han hilado con eso, con el espacio, con los mensajes extraños. Y no hablamos de Nazca, ni hablamos de Atacama, ni hablamos de los dibujos visibles desde José Gregorio González nos cuenta el inicio de esta increíble historia en los confines de la maravillosa isla de Lanzarote. De repente, volando, se dan cuenta de que allá abajo hay algo. Bueno, la verdad es que esta historia tiene ya unos meses de existencia. En el otoño pasado empezó a circular una información sobre unos círculos ubicados en el Rubicón, círculos de grandes dimensiones, creo recordar que unos 8 aproximadamente, que obviamente de estas fotos aéreas evidenciaban artificialidad, no parecían algo natural, y se especuló en aquel momento con la posibilidad de un interés arqueológico. Incluso ya algunos compañeros de los medios de comunicación deslizaron la palabra Atlántida por medio, bueno, algunas comprobaciones que pudimos realizar a través de ciencia21.com terminaron por verificar que se trataba de marcas recientes que los expertos han determinado como marcas para la construcción de una instalación hotelera que finalmente no se llevó a cabo, y que probablemente esto debió de suceder en torno a los años 70. Y claro, nuestro amigo José Gregorio y todo el equipo de Vigelen, de Ciencia21.com, intentaron saber qué había ahí exactamente, para datar eso. Se dieron cuenta de que, caramba, había más que círculos, mucho más que círculos. Y fue una comprobación muy sencilla. Lo que hicimos fue las fotos actuales que habían despertado el interés, las comparamos con fotografías anteriores de los años 60, años 50, años 70, y comprobamos cómo efectivamente en fotografías con más de 20, 30 años de antigüedad ya no aparecían. Entonces
esa parte quedó clara, pero de manera simultánea, al poco tiempo, surgieron también otras fotografías aéreas de una flecha ubicada en Ajache, también estamos hablando del mismo municipio de Yaiza, aunque en otra localización, y se mencionaba también en una información dada por la web lanzarotecanarias.com otras estructuras o formaciones que recordaban humanoides. Bueno, con estas hicimos lo mismo exactamente, es decir, la flecha es realmente espectacular, es muy llamativa, tiene aproximadamente unos 150 metros de largo, está fragmentada, con un trazado que, bueno, parece especialmente cuidadoso, simbólico. No nos imaginemos una línea recta y ya está, sino hay que imaginarse como una flecha, pero compleja, ¿no?, en su trazado. Por lo tanto llama mucho la atención, tiene una punta con forma como de corazón, y bueno, se ha especulado también que se puede representar una constelación, en concreto una constelación que se denominaría exactamente así, la flecha, y que podría estar presente también como símbolo en otras partes del planeta. Y escuchando esta descripción de José Gregorio González y escuchando ya a Michel Jarre interpretando casi el espacio, nos damos cuenta: ritos, truco, construcción. La investigación de José Gregorio y su equipo continuó. Había que saber desde cuándo estaba esa flecha ahí, qué es lo que indicaba. Lo que nosotros hicimos fue exactamente lo mismo, aplicamos el mismo procedimiento en esta zona concreta que se ubica entre el barranco de la Higuera y el barranco de la Casita, la zona de los Ajaches, que es una zona protegida, un monumento natural protegido, y comprobamos que hasta hace 5 años esa flecha no existía, por lo tanto es una formación, un diseño reciente, que ignoramos cuáles pueden ser los motivos, probablemente pueda tener algo que ver con el turismo de la zona, no sé, algún proyecto artístico que no ha sido hasta el momento definido tampoco, pero tampoco son antiguos, es decir, con lo cual volvemos a encontrarnos con la creatividad de algunos lanzaroteños o foráneos que van allí y hacen este tipo de formas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra formación que parece una figura humana muy esquematizada, pero en este caso creo que es un capricho de la naturaleza. Cuando observamos desde el aire pues terrenos volcánicos y en Canarias pues obviamente esa es la norma, pues nos podemos encontrar con curiosidades como esta, y máxime en una isla como Lanzarote, que tiene un vulcanismo muy, muy reciente. Y luego, si queréis, hablamos un poco de esto, os pediré opinión, y a Carmen, a ti especialmente, porque sabes por qué digo esto. En algunas zonas muy concretas y que tuvieron que ver con asuntos extraños, hay una tradición de dejar mensajes como para el cielo. Todavía hoy, por ejemplo, la Montaña Roja, ¿podía tener algo que ver? ¿Podían ser mensajes de tipo ritual? Durante muchos años, esas zonas precisamente donde han empezado a aparecer estos signos, o estaban ya ahí, fueron lugares como de poder para los que creían en un presunto contacto con luces e historias extrañas, y todo esto se desvaneció hace un par de décadas. Pero durante los años 70 había concentraciones. ¿Pueden ser restos de eso? ¿De alguien que quiere volver a montar eso? ¿De alguien que quiere simplemente que se fotografíe eso por los satélites por algo que desconocemos? Nosotros no descartamos la intencionalidad meramente artística como parte de algún proyecto que juega un poco con la incógnita para posteriormente ser desvelado. Pero también es cierto que en otras épocas el hecho, por ejemplo, de elegir lugares muy importantes desde el punto de vista arqueológico o vinculados con tradiciones relacionadas con lo mágico, como es el caso de Montaña Roja, con un vínculo muy concreto con los ovnis, en el pasado tenía otro tipo de motivaciones, y eran cuando los grupos contactistas marcaban el suelo como si fuesen estableciendo una especie de balizas, ¿no?, pensando que eso podían ser señales que los ovnis o los tripulantes de los ovnis, supuestos tripulantes de los ovnis, podían en un momento determinado interpretar, eran como señales. ¿Señales de qué? ¿Y para qué? Última hipótesis de José Gregorio González, y no es la menos inquietante. Si me permites la expresión, globosondas, es decir, estrategias para que algunas personas puedan caer en la trampa y creer que eso es arqueológico, que eso tiene un valor
y una antigüedad mucho mayor, y digamos que caigan en una especie como de trampa informativa o periodística. ¿Y trampa para qué? Se acumulan las preguntas que se pueden debatir ahora. Jaime Rubio, uno de los primeros divulgadores de estas fotografías, nos habla a su manera de lo que él interpreta en esa flecha. Los pocos que lo han visto, porque es una cosa muy reciente, ¿no? Pero vamos, arqueólogos y escritores especializados en el tema han dicho que, por ejemplo, el tema de la flecha localizada en un parque natural donde no se puede entrar y que está localizada por el satélite de Google, la flecha, por ejemplo, pues no tiene ninguna explicación, porque lo primero que estábamos pensando nosotros es que aquello podía ser algo de tipo aborigen, ¿no? Prehispánico. Pero dicen los especialistas de Lanzarote que es un poco complicada esa teoría, porque aquello es una zona volcánica que entró en erupción en 1750 y por tanto la lava lo hubiera cubierto todo. Entonces la idea de los especialistas es que aquello tiene que ser más reciente. Lo que no saben es cuándo se pudo hacer eso. Jaime Rubio insiste en lo protegido del lugar. Un lugar donde no es fácil estar haciendo una obra sin que a uno le detecten. Bueno, de ser así, los artistas lo han hecho para obtener un gran impacto. Lo han hecho en un lugar sagrado prácticamente de Lanzarote. De 1970 para acá es imposible que lo hayan hecho, porque aquello se cerró al público y ahí está prohibido construir, incluso entrar con coche, que pedir permiso a las autoridades, etcétera, ¿no? De manera que cualquier piedra que uno remueva allí, pues le puede caer una sanción, incluso pena de cárcel, ¿no? Y por tanto, si es de origen moderno, como parece que dicen los arqueólogos, pues no sabemos quién lo pudo haber hecho, ni cuándo tampoco. Han tomado fotografías, han sobrevolado la zona y ha habido expertos de diferentes países ya, curioso, que han estado midiendo casi las formaciones. ¿Por qué tanto revuelo? Porque no es solo la flecha esta gigante de 150 metros. También hay otra formación en la zona de Papagayo, también casi en la cima de un pequeño volcán que hay allí. Hay unos círculos gigantes que al principio se dijeron que si eran una especie de base para hacer una urbanización, pero después se ha visto que no, porque el ayuntamiento de Yaiza, que es donde está ubicado, pues no tiene, por lo menos se le hemos pedido que nos dé la copia del proyecto y no la tienen, ¿no? O no la ha entregado. Aparte de eso, hay especialistas extranjeros, concretamente en este caso británicos, que han fotografiado aquello desde el aire precisamente para agencias inmobiliarias y para operadores turísticos, y ellos dicen que aquello para nada parece algo de tipo urbanístico, ¿no? Porque aquello, los círculos son gigantescos, y es verdad que en la punta de arriba en los años 70 se hizo un hotel, pero no tiene nada que ver con los círculos, porque están a más de 2 kilómetros de distancia. El hotel es rectangular, los círculos, pues esos son unas circunferencias gigantes que se ven desde un avión a 1000 metros, se pueden ver perfectamente. Yo mismo las he visto desde el aire, desde un avión, y por tanto es todo un misterio. Y por último, y precisamente hilando con Santi, lo que nos contará ahora, una teoría conspiranoica. Bueno, ahí lo dejamos. Jaime Rubio nos informa de un detalle curioso que seguro que a Santi le gusta. Lo que sí es cierto y es raro es que haya agencias extranjeras interesadas en el tema, ¿no? Concretamente hay agencias británicas de información, incluso la BBC se ha interesado por el tema. En Estados Unidos parece que también lo conocen agencias importantes, y por tanto pues no sabemos lo que se está moviendo aquí, la verdad. Ahí está el tema, ahí están las figuras, una flecha de 150 metros, un supuesto humanoide, unos círculos, y aquí, claro, no podemos decir nada,
puede ser una trampa, un globo sonda para engañar, pueden ser vestigios que no parecen muy antiguos porque en las fotos de cartografía y satélite no estaban, pueden ser ritos modernos de gente que está haciendo cosas. Opinión a bote pronto de los tres. Bueno, yo viendo las imágenes, la famosa flecha mía lo que me recuerda es a falsificaciones de círculos de las cosechas, hay verdaderos expertos por ahí sueltos que hacen verdaderas maravillas para ser contempladas desde el aire. La Mona Lisa, por ejemplo, efectivamente. De trigo. Pero cuando he visto la figura del humanoide me ha parecido otra cosa, porque además yo sí había visto algo parecido una vez. En la frontera de los estados de Arizona y de California hay una serie de formaciones que se llaman los intaglios. Los intaglios es una especie de nazca pequeñito, no tiene ni tantas figuras ni tan grandes, pero está también en una zona desértica, sin elevaciones cerca, es decir, solo son visibles también desde el aire. Parece un nombre para que la gente lo vea como serpentiforme, ¿no? Efectivamente. En sus extremidades. Y hay varias figuras humanoides en estas formaciones y efectivamente esos miembros quebrados sí que aparecen en estas formaciones, que curiosamente los historiadores no se ponen de acuerdo de cuándo proceden, pero desde luego si preguntas a los ancianos apaches de la zona te dicen que aquello ya estaba allí antes de llegar a su pueblo, con lo cual ¿imitadores de eso? Puede ser. Juanje, rápido, por favor. Yo pienso simple y sencillamente, creo por las dos figuras que he visto que son completamente artificiales, aparte del hecho de que en el siglo XVIII hubiera habido una erupción volcánica y arrasase la zona, hace que los guanches no pudieran ser los autores de esto. Entonces, desde mi punto de vista... Pero claro, la pregunta es, parece clarísimo que son modernos, ¿vale? ¿Por qué creéis? Pues se ha dado el caso hasta de alguna compañía publicitaria que ha intentado anunciar algún producto. Ron Tiki lo hizo unos hologramas en Málaga en Chile, acordaros, cuando entrábamos en Arica, había uno de esos petroglifos que decían que estaba hecho modernamente anunciando Coca-Cola. Sí, pero eso lo hizo la Coca-Cola directamente. Claro, sí. Porque son anuncios. Lo que pasa que, cuidado, a quien haya hecho esto, la diferencia es que se le cae el pelo, porque está en un parque natural ultra protegido, ¿eh? Bueno, pues igual que el que pinta el metro... Pena de cárcel, igual que el que pinta el metro de Madrid con Aerospray. Tú vete a Nazca y haz un dibujo. Hombre, si no te pillan, vale. Si te pillan, ya, yo vi el cartel, 5 años de cárcel. Que sí. Vale, no podías pisar las líneas y las pisaste. Pues lo mismo aquí. Yo no las pisé, estuve donde las líneas, pisarlas no. Pues lo mismo pasa aquí, que entras y lo haces. Sí, un tipo de graffiti, pero ¿para qué? Bueno, pues ahí está el misterio. Y yo desde luego creo que el interés por un lado de las agencias, el interés de que sea una trampa o no, pero que está ahí, y 150 metros, y las conexiones con otras trampas, entre comillas, lo hacen interesantísimo. Mira, fíjate, Iker, nos escribía Guillermo León para decirnos que hay ahora en Google Earth una especie de archivo histórico. Es decir, él ha buscado la flecha y en el año 2000 la flecha no existe. Ajá. Es en el 2006 cuando se perfila más vagamente, y 2007, 2008 y 2009 se ve perfectamente ya. Me dice Guillermo que en nada vais a poder ver las fotos en ikerjimenez.com, ¿no? Sí, claro, en nada las subirá allí porque, como vemos, está en directo investigando. Y con esa herramienta, Google Earth, damos a un relojito que hay y puedes ver cómo era esa misma imagen en años anteriores, y vemos que en el 2000 no había absolutamente nada. Claro, así lo que han hecho moderna. nuestros compañeros, mirar en Google Earth y ver si eso estaba ahí antes, no está. Entonces, ¿qué es? Bueno, nosotros damos la noticia, que es nuestra obligación, como siempre, que tengáis todos los datos. Y ahora, y durante los más o menos siguientes 7-8 minutos, o no sé, porque con Santi todo es sorpresa, yo le dije a Santi, oye, ¿qué cantidad de investigadores raros hay por ahí? Raros que igual tienen la verdad y nadie les hace caso, porque su verdad es increíble, y ya vemos que las verdades a veces duelen, y nos enteramos con mucho tiempo después de que la gente iba en buen rumbo. Pero claro, cuando nos habla Santi, por ejemplo, de Abasti, ese argentino que está convencido de que Hitler está vivo, ese tipo de cosas, algunas más increíbles, otras menos, nos damos cuenta que hay un género de personas que buscan esa verdad pese a quien pese y contra todos. Lo hemos llamado los amigos de Santiago Camacho. Y yo creo que va a ser interesante saber de esta gente. Seguro que va a ser interesante. Pues Iker, cuando me propusiste esta sección, estuve pensando mucho quién se merecía realmente inaugurarla. Y me acordé de un hombre que vive apartado en una casita en Minnesota. Es rabino hasídico, de la rama más ortodoxa del judaísmo. De los que llevan estos sombreros y se dejan estos bucles a los lados de la cara.
Pero a pesar de ser fiel a la tradición, pues es un hombre de muchos intereses. Fíjate, por ponerte un ejemplo, que su último libro, y tiene varios publicados, tiene un título tan curioso como Temas judíos en Star Trek. El rabino Jonathan Gershon es, entre otras cosas, el presidente de la Asociación de Trekkies Judíos. Pero esto lo contamos como anécdota para que veamos lo peculiar del personaje. No desdice nada de otra parte de su trabajo, que es la que sí que nos interesa. Y es una parte que tiene algo que ver con temas mucho más terribles. ¿Cuántos años tiene, abuela? 68. Tosa un poco. Dicen que lanzarse contra la alambrada es una bendición. No se mate de ese modo, Clara. Si lo hace, no sabrá cómo acaba esto. ¿Cuántos años tiene, abuela? 66, señor. Señor. Buenos días. Ha habido un error. No deberíamos estar aquí. Trabajamos para Oscar Schindler. Somos los judíos de Schindler. ¿Quién es Oscar Schindler? Un fabricante de Cracovia. De esmaltados. Vaya, de pucheros. El trabajo del rabino Gershon se basa en el estudio de las personas que tienen recuerdos de reencarnación de haber fallecido en el Holocausto. Estaba constantemente asediada por sueños en los cuales se veía a sí misma vestida con los harapos de un campo de concentración, vivía cómo le afeitaban la cabeza, vivía todo el infierno del campo de concentración y sobre todo en aquellos sueños se ahogaba y perdía la respiración dentro de la cámara de gas. El rabino le fue pidiendo detalles a la muchacha y con sus conocimientos fue viendo que aquellos detalles coincidían punto por punto en sus conocimientos, casi más allá de lo que se podía aprender por los libros y las películas. Finalmente llegó a la conclusión de que su relato era real y a través de él se hizo una pregunta: ¿existían más personas así? Y se lanzó a la caza de este tipo de personas y entrevistó a cientos, primero a través de los sueños, luego a través de regresiones hipnóticas, tantos así que pocos años después escribió un libro que se llamaba Más allá de las cenizas. El libro conmocionó a la opinión pública judía. A través de este libro se cogen testimonios de personas que, como decimos, es prácticamente imposible que hayan tenido ese nivel de detalle si no hubiesen estado ahí. Por supuesto, el trabajo del rabino Gershon ha sido muy controvertido, muy criticado, y tanto es así que esta parte de sus tareas las ha aparcado ya para siempre y ahora vive retirado en Minnesota, dedicado a ver capítulos de Star Trek. Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Está claro que en la nave del misterio la alegría siempre está presente y de forma tremenda en esta ocasión, porque claro, Santi Camacho es capaz de eso y de mucho más. Claro, nos ha dejado a todos fuera de juego. Hay personajes notables, que claro, habrás claro, visto. Pero por supuestísimo que luego, oye, lo de Más allá de las cenizas, su investigación me parece increíble. Pero claro, como Santi ha hecho el primer detalle de presentarlo era temas judíos de Star Trek. Temas judíos en Star Trek, o un tratado sobre el tema escrito por un rabino. Que ¿Has llegado a ser su amigo? ¿No? Con este no he llegado a relacionarme directamente. Sí tengo el libro de las cenizas, el de Star Trek. Y la verdad es que es muy interesante. Es increíble. En fin, menos mal porque además... ¿Puedo decir una cosa? No. Además, el asunto es... Que sí, ahora vas, Juanje, que te veo que estás descompuesto, hombre. Le ha hecho tanta gracia lo del rabino Gershon. Vamos a ver, con el programa que hemos tenido hoy, con Dioses Oscuros y con el exorcismo, menos mal que acabamos con una sonrisa. A ver, Juanje, menos mal que hay un poco de sonrisa y de oxígeno ahora, pero es que en su día llegaron al gran público. ¿Qué me decís de ese Abasti, no? Que Hitler estaba vivo en Argentina. No, y cuidado, el trabajo en concreto de este investigador es muy documentado, sobre todo... Juanje, por favor, retírese. Esto. Sí, porque ya a partir de aquí su última intervención en Milenio 3. No, pues documentado Gershon. No, documentado Abasti.
Ah, bueno. Lo de Gerson ya es otra cosa. Bueno, la semana que viene, ya sabía que esta sección iba a ser realmente polémica, la semana que viene, el famoso libro que todo el mundo tiene en mente, de Elvis vivo, con su cinta. Bueno, ¿cómo alguien puede darle crédito a eso? ¿Cómo alguien puede hacer un libro de eso? ¿Qué tipo de gente es esa? ¿Os acordáis de cómo era Mel Gibson, ¿no? En Conspiración, el taxista, y que luego al final tenía razón? Bueno, pues esa es la idea. Reírnos un rato, por favor, no reírnos de nadie, ni mucho menos, pero sorprendernos de que haya teorías de este tipo tan alucinantes. Son, nunca mejor dicho, los amigos, ahí estaba la sección, de Santiago Camacho. Hay que dar las gracias, Iker, con esta música a todos los amigos que nos han escrito a cadenaser.com. Ahí es como una especie de chat. Allí se van publicando los mensajes y luego puede la gente leérselo durante todas las semanas y también dejar sus preguntas, que nosotros a lo largo de la semana las podemos ir recogiendo. Así que buena idea. ¿Alguna pregunta sobre Gerson? Esa nueva vía de contacto, no. La gente yo creo que está tan por los suelos riéndose como aquí, que Juanje, ¿no? Más o ni menos. siquiera pueden escribir en el ordenador. Después también ha habido muchos mensajes sobre los dioses oscuros y, como no, sobre esa extraña desaparición que se ha producido en Miraflores. Además nos dicen pues que por la nieve y el frío puede estar desorientado. Si llevaba la tienda de campaña y no está herido de gravedad, ¿por qué no se miran las cuevas? Apuntan esa posibilidad, que se haya resguardado en alguna cueva. Es que han pasado muchos días ya, ¿eh? Si alguien sabe algo, por favor, de Asur 062, teléfono a la Guardia Civil. También dicen que no es un poco extraño que alguien que acaba de tener un accidente en el que da 2 vueltas de campana sea capaz de salir corriendo sin que ninguno de los testigos sea capaz de alcanzarle. Saludos desde León. Eran unos ciclistas quienes lo vieron, y imagino que, claro, ves esa escena de un coche que se choca, alguien sale corriendo, tiras la no bici sigues, y sales ¿no? corriendo detrás de él. Es lo normal, ¿no? Pues no lo sé. Este caso está lleno de preguntas, y ojalá en esta semana que viene podamos responderlas. Ha sido un placer y hemos acabado hasta con sonrisas, cosa que se agradece en este tiempo, en fin, tan complejo que estamos viviendo. El gran Santiago Camacho, mis respetos como siempre, maestro, un fuerte abrazo. Otro para ti. Mañana vamos a tener robots en Cuarto Milenio, mañana aparte de muchas cosas. A tener amiguitos. Pero allí, físicamente, ¿eh? Sí, vamos a tener amiguitos metálicos. Creo que vamos muy pronto, ¿eh? Creo que vamos muy pronto. Sobre las 11:15, ¿eh? En fin. Sí, Juanje, anda, como te has pasado mal hoy. Muchas gracias, la verdad que Santi eres mi ídolo, ¿eh? Debo reconocerlo. Eso siempre. Lo de que Spock es judío. Fermín Agustí, como siempre, gracias, compañero. Carlos Largo, Yeray Martínez, como siempre, gracias. Y que ahora mañana. 11:15 de la noche, Cuarto Milenio. Ser muy felices, amigos. Procuradlo con todas vuestras fuerzas. Ahora las noticias. Tu libro Enigmas de la Iglesia. De edad. Misterios de la Iglesia. Hoy, ¿cómo estoy yo, Carmen, hoy? Y es que lo de Ponferrada me ha dejado tocado. Misterios de la Iglesia, claro que sí. Editorial Edad, con un espacio sobre los exorcismos reales o lo que motivó la historia del exorcista. Voy a daros tiempo, amigos, voy a daros tiempo. Porque si estáis en una carretera, mejor, más vale que lleguéis pronto a casa. Si estáis en la cama, bueno, lo de apagar el receptor nunca, desde luego. Pero va a haber cosas bastante duras, cosas pero la que gente que sea muy sensible, bajarlo un poquito, sí. Por eso mismo sorteamos ese libro hoy, ¿no? 3 ejemplares, Carmen. 3 ejemplares entre todos aquellos que nos manden mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de Misterios de la Iglesia, editado por EDAF. Vamos rápidamente, antes de meternos en el meollo terrorífico esta noche. Ya sabéis, a veces historia, a veces arqueología, a veces criminología, a veces asombro, a veces miedo. A menos a mí esto me da bastante repelús, pero es la noticia, es el documento y hay que hablar de ello. Carmen, vamos muy rápido, si te parece, con las opiniones que recogimos y que estamos recogiendo estos días con los SMS destacados. Lidia desde Barcelona, por ejemplo, nos preguntaba, ¿habéis leído Jacobus de Matilde Asensi? Sí, y la verdad es que lo interesante es que en ese lugar mágico donde estuvimos, las médulas, ella ubicaba, ya vimos que había ciertas dotes que podrían ser reales, el Arca de la Alianza. Otro amigo nos preguntaba, ¿puede ser que escupieran a la cruz porque no murió Jesús en la cruz, sino Dídimo Tomás, supuesto hermano gemelo de Jesús? Nos decía Quique de Talavera. Los templarios hablamos de que en sus ritos, por los que fueron quemados y ejecutados, escupieron la cruz. Javier Sierra, allí en vivo, en Ponferrada, nos explicó que eso podía ser una simbología de que no era escupir a Cristo, sino a todo lo que significaba aquella crucifixión, a los que crucificaron a Cristo. Pero hay teorías también mucho más disparatadas, en mi opinión, como la de que Jesús tenía un hermano. Menudo tema.
referencia a eso también, Lucas de Almería nos decía: los templarios escupían a la cruz porque descubrieron que Jesús no murió en ella, sino que arribó hasta costas francesas. José Luis de Valencia: ¿el catarismo proviene del maniqueísmo? Maniqueísmo, sí. Dicen muchos que viene de esa división rotunda entre un mundo bueno, un mundo malo, fuerzas del bien, fuerzas del mal, y una creencia muy dividida en ese aspecto. Los cátaros, hablamos de ellos, los cátaros de León. Único caso quizás de personas herejes cristianas que fueron también quemadas, fue un programa duro, y que sobrevivieron de alguna manera. Bueno, ahí estaban, creemos que sí, que hay una raíz maniqueísta, como dice la filosofía, en esta gente extraña que renegó de la Iglesia, a la que consideraban corrompida y a la que consideraban que se había apartado de las verdaderas palabras de Jesús. Otra amiga nos decía: cada programa me sorprendéis más, os escucho siempre, vivo junto a uno de los cementerios más antiguos de Lanzarote y ahora estoy sola en casa. También Óscar de Bilbao: ¿qué libro recomendáis para saber más sobre los caballeros templarios? Vamos muy rápido porque sabéis que los libros son básicos en nuestro programa. Yo recomendaría, por supuesto, el de los dos invitados que estuvieron, magníficos, Mariano Fernández Urresti, Los templarios y la palabra perdida, Los templarios y la palabra perdida, tomad buena nota, de EDAF. Javier Sierra, Las puertas templarias, para ver desde otra óptica el tema, Martínez Roca lo editó, y, importante, Nicholas Wilcox, o lo que es lo mismo, Juan Eslava Galán, hizo La lápida templaria. Dos novelas con mucha realidad para meterse en el tema. Y si queréis dos apuntes más, dos libros magníficos. Uno, Los enclaves templarios, de Juan García Tienza, Los enclaves templarios, un recorrido por la España donde estuvo esta gente, apasionante, fotográfico, lo hizo Martínez Roca. Y por último, Los templarios y otros enigmas medievales, de Eslava Galán, editado por Planeta. Yo creo que es un buen repóquer. Antonio desde Getafe: ¿hay alguna conexión entre los templarios y el priorato de Sion? El tema que está en boca de todo el mundo, todas las revistas, todas las películas, todos los detalles: Código da Vinci, Priorato de Sion, Rennes-le-Château, templarios, cátaros, enigma sagrado. Bueno, va a haber muchas novedades. Yo tengo que adelantar que nosotros, Carmen, con mucho escepticismo, estamos queriendo contar, escribiendo, viendo, no sabemos, a veces adelante, a veces atrás, toda esta historia tan extraña y tal y como lo hemos vivido, además muchas veces con Milenio 3. ¿Os acordáis que hicimos dos programas sobre el Código da Vinci? Cogimos nuestro coche y que nos fuimos hasta Francia a recorrer toda esa zona para emitir desde allí algunos documentos. Bueno, dentro de muy poco, pues noticias importantes. Más preguntas sobre ese mismo tema. ¿Los pergaminos que encontró Berenguer Saunier procedían de los cátaros? Una de las teorías es que Berenguer Saunier, ese cura de Rennes-le-Château, espero que hayáis oído el programa, se encontró un tesoro que podía ser unos documentos de aquellos últimos cátaros que, casualidad, habían sido exterminados en esa misma zona. La historia es tan apasionante que por eso nos hemos metido en ella. Tenemos, Carmen y yo, una idea, que es intentar contar a gente como nosotros, o sea, que ni se cree nada ni se deja de creer, que simplemente quiere toda la información fácil y sencilla, toda esta historia, todas las implicaciones, todo lo sectario, todos los fraudes. Puede ser un camino apasionante. Si Dios, el destino, la providencia o la casualidad o las fuerzas que haya lo quieren, pronto podremos, digo yo, finalizar esta obra titánica. Guzmán nos pregunta: ¿dónde, cómo, cuándo la biblioteca de los templarios? Ese tema me apasiona. Pues ya lo veis, Ponferrada. Tuvimos el concejal de Cultura, director del Museo del Ferrocarril, Jesús Couriel, que se ha propuesto, y nos lo dijo en vivo en Ponferrada ante todos vosotros, la única quizá biblioteca templaria del mundo especializada para saber la historia y para ayudar a los investigadores. Ojalá lo consigan. Desde este momento tienen todo el apoyo de Milenio 3. Óscar de Ávila nos dice: después de llegar a Ponferrada ayer y no conseguir entrada, decidir a Santiago, Las Médulas, Cruz de Ferro y muchos otros pueblos. Pues bueno, aprovechó el viaje, desde luego, aprovechó el viaje, pero me da mucha pena. Óscar de Ávila, como tantos y tantos amigos fieles que van de otras partes, y eso es un problema, porque no sabemos. ¿Habrá algún día una posibilidad de reservar entradas para la gente que viene de fuera? Es que no lo sabemos. Os lo decimos sinceramente, es que no suele ocurrir. Los programas cuando salen va la gente de allí, pero no de fuera, de otras partes. Eso provoca una serie de problemas importantes. Intentaremos solventarlos. Yo os doy un consejo como amigo: siempre que haya un programa de Milenio, haya o no haya entrada, yo, desde luego, yo iría. Y luego estoy seguro que de alguna manera, mejor o peor, podrían ver ese espectáculo que yo creo que siempre es inolvidable para nosotros y ojalá para vosotros. Óscar, ánimo. Y Pere Villores nos decía: me gustaría que me contarais alguna historia sobre los exorcismos que se realizaron en el santuario de la Balma. Bueno, pues más apropiado imposible. Un día penetraremos en ellos. Yo estuve con nuestro colega Fran Contreras investigando, ¿te acuerdas, Carmen? Esa historia, en esa zona de la Balma. Hicimos una serie de reportajes. Hubo
un reportero español magnífico, se llamaba Alardo Prats, y hizo un trabajo tremendo, uno de los primeros trabajos donde se mostraba la España profunda y negra, la España de los exorcismos. En las cuevas de la Balma se hacía espiritismo primitivo, se hacían rituales extraños, la gente se contorsionaba, gritos en las cuevas, mujeres enlutadas, ojos en blanco, gritos, alaridos, lenguas extrañas. Aquellos sucesos acabaron a tiros, nunca volvieron. Había miles de personas, iban a la Balma porque suponían que en esa pelada montaña del Maestrazgo de Castellón podían curar sus males, los males que según ellos les propiciaba ni más ni menos que Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tradición y España negra. Por cierto, aquellos reportajes, periodismo que da 1000 vueltas al de hoy en día, se llamaban 3 días con los endemoniados. Y yo le digo a Carlos Nicolás, en la nave del misterio, porque él ha estado escuchando los documentos, que nos metemos en materia, respiramos todos fuerte, y como Milenio sabéis que es la montaña rusa de sensaciones, vamos a viajar a lo más profundo quizá de la mente, de la ignorancia, del diablo de verdad, quién sabe. Xenoglosia o glosolalia, ya lo sabéis, 7640, palabra Milenio. Hoy nos interesa más la opinión vuestra que nunca. Queremos que seáis nuestros observadores, escuchadores de cabecera. ¿Qué os inspira todo esto que vamos a escuchar? Esta investigación, como siempre, en vivo. Carmen Porter, autora de Misterios de la Iglesia. Y repito lo del libro porque hoy lo sorteamos y porque empieza con una historia así, que vuelve a estar de actualidad. Alardo Prats hizo su libro en 1929. Han pasado prácticamente 80 años y esa figura sigue estando más viva que nunca. Lo vemos porque el mal existe. El mal existe y lo estamos viviendo. Tiene muchas formas. En algunos lugares lo representaban, ¿os acordáis del Pancho en Garganta la Olla, en Extremadura? Algunas personas decían que el diablo adaptaba formas que fueran perceptibles, que fueran de nuestro entorno cultural. Se aparecerá de forma diferente en Asia que la que adoptará para un pastor extremeño. ¿Os acordáis de la historia del Pancho? Que iba en mitad de una montaña, que se encerró en su covacha y que de repente escuchó a una mujer que decía: tengo frío, tengo frío. ¿Os acordáis que la leyenda que mató de verdad a ese hombre, cuya tumba está en Garganta la Olla, abrió la puerta y vio una especie de monja? Encendió la lumbre, aquella monja no miró el crucifijo y comprobó que tenía patas como los chivos. ¿Xenoglosia o glosolalia, Carmen, qué es? Pues es el hablar lenguas desconocidas para aquella persona, pues además, si quieres te doy el significado concreto, porque viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje oscuro, y de lalein, hablar lenguas ocultas, lenguas extrañas para la persona. Nosotros hemos sido testigos de algunos de esos casos, tanto después de que una persona haya sido hipnotizada y haya regresado en teoría a vidas anteriores. Esa persona estaba en Albacete, tan solo conocía su idioma, el castellano, y de repente, nadie sabe cómo ni por qué, comenzó a hablar una extraña lengua que uno de los profesores que se encontraba allí identificó como inglés, pero del siglo XII o XIII. Aquella mujer, en ese misterio que significa la hipnosis, empezó a describir una campiña, una casa, una especie de crimen, unos caballos. El especialista hablaba de un sajón antiguo, un idioma que no podía explicar de ninguna manera la cultura, la enseñanza que podía tener esa persona concreta en Albacete. Lo cierto y verdad es que aquellas frases salieron, me sorprendieron mucho. Cómo una persona puede hablar en lenguas extrañas. La parapsicología habla de este fenómeno y habla en estados alterados de conciencia. Es muy probable que este tema merezca un programa monográfico, pero hemos querido adelantarnos quizás porque ha surgido la noticia, Carmen, o nos ha llegado una información que creemos interesante y que además podemos contrastar de alguna forma. Si no hubiéramos vivido lo que vivimos en su día, podríamos dudar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un compañero de prensa nos ha facilitado una grabación que hemos podido comparar con una nuestra que hicimos en una sesión de exorcismo. Una sesión de exorcismo llevada a cabo por un sacerdote de la Iglesia Católica a pocos kilómetros de Madrid. Sí, es importante, Iker, porque no se trataba de ningún loco, ni ningún brujo, ni nada por el estilo. Era un sacerdote de la Iglesia Católica que en una capilla que está debajo de su iglesia
con todo apagado, tan solo iluminado la escena por unas velas, estuvo durante 3 horas y media realizando un exorcismo a una chica de 19 años. Tú estabas allí, yo estaba allí. Había otro compañero psiquiatra, el doctor Gaona, buen amigo de este programa. Estuvimos 2 veces. Grabamos en julio, ahora hace casi un año, emitimos algunos trozos. Pero las sesiones han continuado y parece que los procesos han derivado hacia escenas más fuertes todavía. Carmen, ¿cuáles serían los procesos por los que la Iglesia española, sacerdotes católicos, no hablamos de curanderos, de gente extraña, hablamos de todo un proceso? ¿Cuáles son los síntomas que hacen que se tenga que intervenir, los más básicos, digamos? Hay varios signos que nos identifican la supuesta posesión demoníaca, entre ellos la que hemos comentado, la glosolalia o xenoglosia, que son lenguas extrañas, también el titanismo, es decir, una fuerza descomunal para la persona, ni para su tamaño ni para su complexión física, una fuerza pues que no sería la apropiada de esa persona. También hay algunos símbolos como el no poder entrar en una iglesia, todo le da asco, todo lo sagrado, todas las medallas, todos los cristos, todo aquello que tenga que ver con la Iglesia y con Jesucristo. También hay algunos símbolos ya físicos, como son las dermografías, es decir, ¿dermografías? Escrituras, letras, números que salen en la piel. Nadie sabe cómo ni por qué, se reflejan de repente, como en el caso del verdadero exorcista. Al niño, a Robert Mannheim, le salieron en el abdomen varias palabras como infierno o salida. En la piel de aquel niño, delante de los sacerdotes que motivaron este caso perfectamente conocido, aparecieron unas palabras, como unas ampollas que formaban letras. Imaginaos la escena, amigos. Exit, salida, y hell, infierno. Para que nos ambientemos un poco, Carmen, aunque más ambientado es imposible, porque estábamos allí, repetimos, estos procesos de exorcismo por parte de la Iglesia han continuado. Se habría llegado a la última fase, que es la xenoglosia. Además han continuado y con hoy en día los exorcistas oficiales tienen que pasar por una criba, es decir, no todas aquellas personas que se crean poseídas van a ser exorcizadas. Un psiquiatra, un psicólogo tiene que evaluar la mente de esa persona, porque muchas veces puede tratarse de enfermedades mentales. Para descartar eso, siempre el sacerdote tiene que estar con un doctor. Yo te voy a contar una cosa ahora mismo, que no es broma. Estoy mirando aquí al estudio 1, todo en penumbra, a don Carlos Nicolás, que menos mal que tiene luz. Me ha pasado una cosa muy curiosa. ¿Tú te acuerdas, y no es broma, amigos, es que no estoy yo, no bromeo, ¿tú te acuerdas de lo que le ocurrió a Paloma Gómez Borrero? Ella estaba preparando una entrevista con Corrado Balducci, uno de los exorcistas del Vaticano y de Roma, y estaba muy obsesionada. Entonces se metió a investigar el tema del diablo, empezó a ver viejos libros que impresionan, libros que abres y aparecen con figuras extrañas, con viejos grabados, y un cuervo negro entró dentro de su despacho. Un cuervo negro que empezó a pegarse contra las paredes y a dejarlas llenas de sangre. Un cuervo negro que rompió algunas de las páginas con sus garras y que se alejó. Es muy curioso porque yo, minutos antes, cuando los compañeros del informativo estaban dando las noticias, yo me he marchado solo al servicio, hay que decirlo así, a lavarme rápidamente las manos para entrar de nuevo en antena, tal y como ha sido. Y Carlos Nicolás, que viene hacia los pasillos. Bueno, he recorrido todo el pasillo, eres testigos, compañeros, Antonio Bravo, que también está por ahí. Y nada, me he metido en el baño. Es una casualidad, pero ya sabíamos, estábamos preparando este tema. Este tema siempre da casualidades. Yo no sé por qué, pero siempre da casualidades. Me he metido en el baño y por la ventana se ha metido una especie de insecto absolutamente extraño, un insecto normal y corriente, revoloteando de una forma atronadora justo cuando he entrado. Y es la única vez que he entrado en el servicio de la serie, estaba todo a oscuras. Entonces la sensación que he tenido ahí dentro, con ese revoloteo total, me he acordado inmediatamente, Carmen, de la historia de Paloma Gómez Borrero, y he dicho, igual es mejor no tratar este tema hoy. Pero ahí va. Nosotros vimos a esa chica encorvándose, sacando la barriga hacia afuera, doblando como una U su columna, con la boca completamente abierta y los ojos en blanco.
vais a escuchar a un sacerdote de la Iglesia Católica hablando con ella y vais a escuchar lo que puede ser xenoglosia o glosolalia. Es duro, yo afirmo que es duro, pero tenemos el compromiso siempre de informar a los oyentes. Habrá que comparar estas palabras, pasárselas a personas expertas en lenguas antiguas, arameo, quién sabe, y seguiremos la investigación. Lo que queremos es que, como siempre, seáis los fieles de Milenio los primeros en escucharlo. ¿Vamos con ello, Carmen? Vamos con ello, Carlos. Atentos. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. Reza la salve en el nombre de Jesús. En el nombre santísimo de Jesús, reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo en el nombre. Para que sirva de testimonio, para que ella no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Venga. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Parsifal desde Alcañiz, Teruel, nos dice: me ha parecido entender malnacido. Hay algunas palabras que sí que se entienden en español, como... Escalofrío que me ha dado. Sí, malnacido, incluso yo creo que dice en un momento dado zorro o algo así. Zorro, malnacido. Palabras siempre malsonantes contra el cura, ¿no? Que Otro será... amigo nos dice: soy Eduardo de Alicante. Yo tengo una prima que sufrió un exorcismo. Estaba poseída por una bruja de la Edad Media. Uf. Claro, es que entramos en lo ancestral y yo quiero que se me entienda, y sé que soy absolutamente pesado, pero quiero que se sepa que ni la cadena SER ni Milenio ni nuestros periodistas opinan de estos temas, los exponen, con documentos absolutamente exclusivos para que vosotros opinéis. Milenio no se queda fuera, entra en el misterio, lo investiga, como hacía Lardo Prats con los endemoniados, y lo expone, como hacían aquellas revistas antiguas, y luego cada uno piensa. Nosotros, yo no sé con qué quedarme. Probablemente pienso en que el cerebro es un mapa muy extraño, un mapa con áreas oscuras, áreas ignoradas, que ese mal o ese bien lo llevamos dentro, que podemos potenciarlo, minimizarlo. Me costaría creer mucho que ese demonio, si es que es algo y existe, y va con esas capas negras, con esas patas de cabra, como dicen en un pueblecito de Cuenca, persigue a los viandantes hasta que estos cierran la puerta y le oyen rascar. Bueno, esas leyendas en el fondo hablan del mal. Cuando escuchamos algo sentimos que ese mal está ahí. Pero puede ser la ignorancia, puede ser la incultura. ¿Se está haciendo bien con este exorcismo? ¿No estaría mejor esta chica con un psiquiatra? ¿O acaso el psiquiatra no puede comprenderla porque uno en lo más profundo cree que está endemoniado? El problema es terrible. Xenoglosia y glosolalia, otros hablan de esto. En Milenio lo escucháis. Alex desde Granada nos dice: totalmente increíble, tengo los pelos de punta, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción. Y por eso, Pura Realidad, Documentos 7640, sorteamos en los 3 libros que hablan de la verdadera historia del exorcista. Hay que decir que tu libro, Misterios de la Iglesia, Carmen, mucha gente no puede leer el primer capítulo. Me lo han dicho, porque está en la historia de Robin Mannheim. Yo no sé por qué me viene una imagen. Y además también, Iker, comento algunos otros exorcismos que se llevaron a cabo en España, algunos totalmente increíbles, como el de Zaragoza, donde una niña literalmente salió volando por encima de unos bancos en la iglesia. Antes de la Guerra Civil en Zaragoza, el exorcista era el padre Francisco de Paula Solá.
casos que están ahí, casos que nos hacen dudar, casos que en pleno siglo XXI, en el 2004, en la era de las comunicaciones, nos indican que hay algo más. Me ha dejado muy impresionado ese mensaje. Mi hermana tuvo un exorcismo, estaba poseída por una bruja del medievo. ¿Quién sabe que se mueven estas cosas? Sabemos que muchos exorcismos, como en el Albaicín, como en el caso de Almansa, acabaron con muerte. Se ha matado más en nombre del Dios Salvador para quitar a alguien el demonio del cuerpo que al revés. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo creo que el demonio tendrá muchas cosas que hacer antes que meterse en cuerpos de personas. Creerse endemoniado es como creerse maldecido. Solo existe, creo yo, en quien lo cree. Pero hay gente que lo cree y el fenómeno social está ahí. Y los micros de la SER tienen que estar ahí. Hay una segunda parte, ¿no, Carmen? Hay una segunda parte donde se escuchan también unos gritos terribles, porque son casi animalescos, que es otra de las características que tienen los endemoniados. Ajá, y me gustaría que profundizaras en eso. O sea, que se transforma la voz. Cuando es una mujer puede ser el hombre. Es más, y el animal. Lo que hemos oído, hay algunos que son gruñidos, literalmente. A mí lo que más me asusta, sí. Parecen gruñidos, y luego pasa... Dice Carlos Nicolás que también, que está y luego pálido. Pasa directamente a los gritos, unos gritos incontrolados y terribles, histéricos en determinados casos. Lo escuchamos, era el sacerdote con la Biblia en las manos, aunque aparte de la Biblia se suele utilizar el Rituale Romanum, ¿no? Lo más lógico es que se utilice el Rituale Romanum, que es el texto que desde siempre ha utilizado la Iglesia para ir en contra de los demonios, porque hay pues varias frases que hacen que justamente vaya en contra de lo que es el mal. Hace que salga el demonio, sal demonio, que es como en la película del exorcista, aquello que recitan los sacerdotes, ese es el Rituale Romano. Incluso, y es el que deben utilizar todos los sacerdotes que estén facultados por el obispo, porque tienen que tener el permiso del obispo de cada comunidad, de cada diócesis, y con ese texto es con el que la Iglesia, incluso el Papa, ha realizado exorcismos. 2 parece, ¿no? Juan Pablo II. 3. Madre mía, Carmen, yo no sé cómo te metes en estos temas porque es, de verdad, espeluznante, es espeluznante. Tienes incluso en la biblioteca algunos rituales romanum quemados, sí. Y en algunos se especifican los supuestos diálogos que tendría que haber entre un exorcista y lo que debería responder alguien que puede ser una persona de muy bajo nivel cultural si fuese de verdad el demonio. Y es que a veces ocurría, sin saber latín se respondía en perfecto latín. Yo quiero contaros una historia muy brevemente, una de esas historias que a mí también me ha marcado. El 20 de noviembre de 1999, no, del año 2000, era 20 de noviembre del año 2000, yo me dirigí a Barcelona para entrevistar al último exorcista español oficial, que solo trabajaba como exorcista y que se llamaba Pedro Suñer. Recuerdo que se reponía la película El exorcista con el metraje completo, y recuerdo que me quedé helado cuando antes de ir a esa entrevista me enteré por la prensa que en el cine Urgell, nunca lo voy a olvidar, un anciano había aparecido muerto en la butaca al ver los títulos de crédito al acabar de ver la película. Le había fallado el corazón ante las nuevas imágenes de esa película del año 74, El exorcista. Me impresionó mucho porque estaba intentando entrevistar con una gestión de mucho tiempo a ese último exorcista. No voy a reproducir aquí la entrevista. En su día metimos algunos cortes el verano pasado. Creo que de las pocas veces que un exorcista oficial de la Iglesia, del Obispado, ha hablado para un programa. Y lo que más me impresionó es la pregunta que le hice, la respuesta a esa pregunta, que era cuál era el caso que a él más le había impresionado. Me habló de los años 70 y de una barriada muy popular de Barcelona, un nivel sociocultural muy bajo, y una niña de 9 años, si no recuerdo mal, que decían que estaba poseída por el demonio. La familia no entendía nada. Ella sudaba, se revolvía con movimientos bruscos entre las sábanas. Se le habían caído algunos dientes, era una cosa muy curiosa, tenía los dientes como troceados, se reía constantemente. Y el padre Solasi tuvo miedo en aquella ocasión, porque empezó a hablar en latín, en un latín perfecto, durante más de 7 minutos. Vamos a escuchar ese siguiente documento, Carmen, si te parece, que es otro elemento, digo yo, de esa enfermedad mental. Pero la última opinión, como siempre, la tenéis vosotros, cuidado. Si uno es cristiano, admitirá el demonio como dogma de fe. Yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cada uno que piense lo que quiera. Desde el punto de vista yo me quedo con la psiquiatría. Pero también soy lo suficientemente humilde para saber que la psiquiatría, la psicología, todo lo que tenga que ver con la mente, acaba en un umbral muy difícil de explicar. Hay unos límites muy difíciles de explicar donde hoy nos hemos metido de lleno. Escuchamos.
Oblígales y esparcillos de Santísima Virgen, San Miguel, para que sirva para la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios te salve, venga. Por la veneración de la con mucha más fe, solo por eso lo van a escuchar. Tú lo sabes. No quiero. Qué fuerte es esto, es espeluznante. Trabajo en una gasolinera, turno de noche, yo sola. ¿Esto es verdad? A mí me suena a enfermedad mental. Es verdad y puede ser una enfermedad mental. Desde luego yo prefiero pensarlo. Soy Juan y será casualidad, pero justo cuando habéis puesto la grabación se ha parado un gato negro delante de mi cabina y se ha quedado mirándome. La definición tradicional que circunscribía las armas de destrucción masiva a las químicas, biológicas y nucleares es algo superado. En la actualidad existen tecnologías en diversas fases de desarrollo que pronto revolucionarán los conflictos bélicos tal y como los conocemos en la actualidad, introduciendo en el diccionario del terror vocablos como la bomba de rayos gamma. Los científicos militares estadounidenses se encuentran en las últimas fases del desarrollo de una espectacular arma que mata a través de la liberación de una gigantesca descarga de rayos gamma de alta energía. Esta nueva bomba, que tiene la ventaja de que, como la bomba de neutrones, produce una cantidad de contaminación muy baja en la zona donde se ha empleado, facilitando su potencial ocupación o colonización posterior, desdibuja lo que sería el límite entre las armas nucleares y las convencionales, y según diversos expertos en armamento consultados, podría suponer el inicio de una nueva carrera armamentística entre los Estados Unidos y otras naciones que no desean quedarse atrás. El pasado mes de mayo, el Congreso estadounidense dio su aprobación a un ambicioso plan de investigación, 6.300 millones de dólares, sobre armas nucleares tácticas, en especial las bombas antibúnker, diseñadas para destruir refugios subterráneos profundamente enterrados bajo cientos de metros de hormigón. También se ha priorizado el desarrollo y fabricación de las llamadas mininuques, pequeños artefactos nucleares con cabezas de menos de 5 kilotones. El sueño de los militares que siempre han buscado justificar el empleo de armas nucleares en el campo de batalla en lugar de tenerlas como simple reserva disuasiva. Por desgracia, y dentro de sus posibilidades, China, Rusia y otras potencias con capacidad nuclear no parece que vayan a quedarse atrás en estos desarrollos, y ya se rumorea la existencia de proyectos similares en diversas partes del mundo. Sin ir más lejos, el gasto militar ruso aumentó un 33% en el pasado año y parece que se va a multiplicar por una cifra similar en este. La bomba de rayos gamma es tan solo un ejemplo de la gran cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas en los laboratorios militares y que se mantienen en secreto a pesar de que algunas de ellas tendrían aplicaciones en la vida civil que contribuirían decisivamente a salvar vidas e incrementar en gran medida el bienestar de la población. Son proyectos de los cuales los gobiernos niegan todo conocimiento, pero de los que seguiremos informando en las próximas semanas. Como siempre, aquí, en Milenio 3. Nacho Ares, y muchos preguntáis por nuevas secciones, pues le estoy dando vueltas la cabeza, Me gustaría que me propusierais, claro que sí, 7640, palabra milenio. Está Carmen ya con todos los mensajes porque va a haber ese sorteo, ese libro impactante, Misterios de la Iglesia, Edad. Me gustaría mucho que me dijerais, empiezo el concurso ya, ¿qué secciones queréis para la nueva temporada de Milenio? Que estamos ya prácticamente en ella con todo lo del verano.
Ideas, así como está Santi Camacho, así como está Nacho Ares, me gustaría que me contarais nuevas secciones, qué interés tenéis, qué temas, qué cosas, qué invitados. También os digo una buena noticia, parece, no digo nada más, que dentro de no mucho tiempo vamos a montar un buen tinglado, una buena alerta de vigilancia de los cielos, otros como el viejo amigo Antonio José les la llamaría alerta ovni, todos muy preparados, os queremos a todos de corresponsales, una conexión con todas las partes del mundo, todos los amigos de Milenio mirando al cielo, una noche inolvidable. Bueno, vamos rápido con la biblioteca. Una noche como hoy tiene que haber libros. Más apropiado imposible, Miedo y literatura, lo editó Edad Ensayo, autor Luis Martínez de Mingo. Luis Martínez es doctor en filología, había hecho varios estudios, pero es el primero, parece, en España, sobre conexión de miedo y literatura. Es muy interesante porque además podemos aprender muchísimo. Nos habla de la Inglaterra victoriana, de autores absolutamente conocidos que empezaron a hablar de espíritus. Nos hablan de cuando se puso en el siglo XVII y XVIII de moda la magia negra y había libros de ese tipo, libros que desvelaban conjuros, historias, casos, crímenes. Nos hablan de la ciencia ficción en España que tuvo el miedo como protagonista. Nos hablan, cómo no, de los fenómenos paranormales, los fenómenos sobre todo relativos a las apariciones, al espiritismo y cómo han influido en escritores importantes. Creo que es realmente importante también hacerse con este libro, leerlo y comprender que a veces donde leemos ficción hay mucha más realidad de lo que imaginamos. Miedo y literatura, Luis Martínez de Mingo. Y rapidísimo tu libro, que me has traído un libro de esos que me dan un mal rollo, Carmen, de tu lado de la biblioteca, que es espantoso. Lo llevo en la cartera y es que daba hasta grima, era una cosa rara. Va a aparecer aquí la persona extraña entre los exorcismos. Literariamente sí. Bueno, son los temas que me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Pues hoy traigo las larvas del ocultismo, estudio teórico y simbólico del ocultismo. El autor es John Billingbrook, es de la imprenta de Juan Puello y fue publicado en 1916. ¿Y ahí está el original? En el libro el autor nos habla de asuntos como la cábala y asegura que el principal fundamento de esta ciencia estriba en la interpretación de la Biblia y en el arte de hallar significaciones ocultas. O sea, ¿me hablas de 1916? Y ya gente hablando de códigos en la Biblia, qué curioso. También hace referencia a los signos y emblemas cabalísticos como el círculo mágico que sirve para resguardarnos de los ataques malignos o los talismanes. El autor dedica un capítulo a la magia blanca o teurgia, que trata de influencias celestes o benéficas, y también a la magia negra o goecia, que hace referencia a espíritus infernales o negros que divide en 6 tipos. Nada mejor para esta noche. Qué adecuado. Belcebú, que es el jefe de todos los demonios, Leonardo, el rey de los brujos, Niexca, al que se deben las inundaciones, naufragios y todos los accidentes que ocurren en la navegación, Gop, que promueve los hundimientos y los terremotos, Peralda, que hace que se produzcan huracanes, rayos y lluvias torrenciales, y Dijim, el señor infernal del fuego. Miedo y literatura, y el tuyo era Las larvas del ocultismo. Madre mía. Un libro que se puede conseguir, que ahora mismo sale de la imprenta, y otro que hace mucho que murió. O no, los libros nunca mueren, que salió de la imprenta, que dejó de venderse, pero que puede ser recuperado y que si lo veis merece la pena, claro que sí. Vamos a ir rápidamente con muchos de los mensajes. Estalla el 7640, hay 3 ganadores que daremos en el último minuto. Y sobre todo, otra cosa, aparte de las secciones, de vuestra comunicación constante, preparaos porque dentro de poco, aparte de Alerta OVNI, aparte de temas de exorcismos, de un montón de cosas, especial Código Secreto de la Biblia. Estáis preguntando muchas cosas, sabéis que ya está el libro de David Zurdo, Código B, queremos tenerlo aquí, queremos tener todo lo que ha pasado con el código y queremos saber los grandes fallos del código. Sería otra óptica para no creernos tanto quizá eso de que el futuro está escrito. Yo desde luego no me lo creo, pero bueno, otras cosas aciertan. Vuestras preguntas, desde ya, porque van a haber muchas y habrá que seleccionar sobre el código B. Y ahora, lo que habéis